la obra, ¿no? Como hablaba Lucho, de todas las virtudes de la persona del Espíritu Santo, una es la convicción de pecado, ¿no? La convicción de pecado la trae el Espíritu Santo de Dios, no porque nosotros hablemos o digamos o le enseñemos, sino porque debe el Espíritu Santo trabajar en el corazón de las personas como en el nuestro también. Y vamos a ver eso un poco hoy, si vamos a buscar ahí Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 1, vamos a leer un poco. Dice allí la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo visteis ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Vemos acá en la palabra de Dios que Jesucristo se aparece resucitado a sus discípulos y dice que le dan mandamientos por medio del Espíritu Santo. Dice que se les aparece durante 40 días y allí les habla, les muestra las marcas, ¿no? Le come con ellos también y está allí en un tiempo de comunión. Recordemos que Jesucristo resucitado no era que era un espíritu, era un cuerpo glorificado, ¿no? Era un cuerpo glorificado en el cual también la resurrección de Jesucristo, Él entró a una nueva vida, que es la vida que nos da a nosotros, ¿no? Nosotros somos regenerados y somos también transformados por medio de esa misma resurrección y esa misma vida, ¿no? Una nueva calidad de vida. Dice: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. La misma resurrección de Jesucristo es la que nos da y nos da el entrar en una nueva calidad de vida. Y vemos allí a Jesucristo que estaba vivo y se les aparece a sus discípulos. Y lo primero que quiero enseñar en esta noche
es que tenemos que tener comunión con el Jesucristo resucitado. El Jesucristo vivo. Porque muchas veces lo he dicho, venimos el domingo, pero durante la semana vivimos como si Jesús estuviera muerto. Vivimos en nuestras propias fuerzas. Vivimos allí tratando y esforzándonos nosotros mismos cuando no entendemos que tenemos al Jesucristo resucitado que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y vemos allí la palabra de Dios que dice que se les apareció durante 40 días dando allí mandamientos por medio del Espíritu Santo. Y en la palabra de Dios, allí en Lucas capítulo 24, versículo 29, habla de dos discípulos que se van a una ciudad que se llamaba Emaús. Ellos estaban tristes porque Jesucristo había muerto. Y habían pasado ya 3 días, y dice, ya pasaron 3 días y Jesucristo murió. Y dice la palabra de Dios que se les aparece Jesucristo en el camino y allí les empieza a hablar y dice, ¿qué vienen hablando ustedes? Y este hombre dice, ¿vos sos el único forastero que no conocés lo que pasó? Y dice, ¿qué pasó? No, de Jesús Nazareno, que era poderoso, que era profeta poderoso en hechos y en palabras, y que nosotros habíamos puesto toda nuestra esperanza en Él, pero ahora murió. Y Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y ya habían pasado 3 días. Y era Jesucristo, pero dice la palabra de Dios que sus ojos se le habían velado para que no lo puedan reconocer. Y allí iban junto al camino, estaban con el Jesucristo resucitado, pero su misma tristeza, su misma agonía, su misma depresión no les dejaba ver y reconocer a Jesús en el camino. Y allí la palabra de Dios dice, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, se está haciendo de noche, Jesús. Se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando estaban sentados, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron a Jesús. Pero él desapareció y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Ahí vemos estos hombres que aún no reconociendo a Jesús, estaban viviendo un tiempo de comunión con Jesús, porque dice, no nos ardía el pecho, o sea que estaban sintiendo la presencia de Dios en ese mismo momento. Sentían la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Dice, no nos ardía el pecho cuando Él nos hablaba y nos explicaba las Escrituras. Por medio de hablar con Jesús y por medio de las Escrituras es que podemos entablar comunión con Jesucristo. Es a través de la oración genuina, de un corazón abierto en fe a Jesús y por medio de la obediencia a la palabra de Dios es que podemos tener comunión con Jesús, pero con un Jesús resucitado, un Jesús que está vivo. Y vemos allí la palabra de Dios, este mismo incidente sigue allí en el versículo 45. Y dice, estos discípulos, dice que cuando llegaron al lugar, se volvieron a donde estaban los otros discípulos y le empezaron a contar, mirá, nos pasó esto en el camino, increíble. Dice que mientras estaban allí, otra vez apareció Jesús. Pero dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario
que Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿No? Sigue lo mismo de Hechos de los Apóstoles, se unen ahí y dice que les ha abierto el entendimiento para que puedan comprender las palabras de Jesús, y es ahí porque estos discípulos estaban tristes, diciendo: Jesús murió, nosotros habíamos puesto toda nuestra esperanza en Él era profeta poderoso, ya era, no es, era, pero Jesucristo había resucitado, estaba vivo. Y Jesucristo está vivo. Él no era, Él es poderoso en hecho y en palabras. Amén. Amén. Y vemos ahí la palabra de Dios que le abre el entendimiento, le repite lo que tenía que pasar, que ya le había hablado, que tenía que morir, que tenía que resucitar. Y allí le dice, y ahí los comisiona, dice que para que se pueda predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿No? Había una dirección de Jesús y dice, pero tienen que quedarse en Jerusalén a esperar. No estaban en Jerusalén. Hablamos la semana pasada, Jerusalén era un lugar peligroso para los discípulos, porque en Jerusalén habían crucificado a Jesús. Y entonces los discípulos tuvieron miedo, dijeron, nosotros somos seguidores, los que seguimos en la lista somos nosotros. Jerusalén representaba para los discípulos un lugar de traición, porque Pedro lo negó. Jerusalén representa un lugar de debilidad, porque cuando le habían prometido que se iban a quedar con él, se fueron. Eso es lo que representa Jerusalén. Y los discípulos estaban en cualquier otro lado menos querían volver a Jerusalén. Pero Jesús dice, se tienen que quedar en Jerusalén, en el lugar de debilidad, en el lugar donde quizás fallaste, en el lugar donde le fallaste al Señor, donde no hiciste las cosas bien. Es allí donde yo quiero hacer un nuevo comienzo con tu vida. Es allí donde quiero reposar y investirte de poder de lo alto para que puedas cumplir la nueva comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones en el nombre de Jesús resucitado. Amén. Amén. Y nosotros decimos, no, pero yo soy una porquería, es que le fallé al Señor. Y es allí donde el Señor quiere volver a empezar. Es allí donde empezó la iglesia, donde los discípulos quizás estaban con temor. Los discípulos estaban allí, le fallamos al Señor, no vuelvo nunca más a Jerusalén. Malos recuerdos, situaciones horribles, quizás traumas. Es allí donde el Señor quiere nuevamente comenzar, porque Él tiene el poder para restaurar tu vida. Él tiene el poder para hacer todo nuevo y hacer de un Pedro temeroso, de un Pedro que iba de un lado a otro su temperamento, de hacer alguien firme que en el día de Pentecostés se levanta y predica y se convierte en 3.000 almas para Cristo.
Él puede hacerlo. Él puede transformarte. A veces decimos, bueno, voy a tratar de portarme bien. No vas a poder. Tenemos una naturaleza caída. Necesitamos de un poder superior. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo que está en esta noche, en este lugar, para investirte. No solamente para transformar tu vida, sino para que puedas ser enviado y predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Lo segundo que vemos es la obediencia al Cristo resucitado. Versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque ciertamente Juan los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí vemos, ¿no? El lugar, la obediencia de volver a Jerusalén, la obediencia de ir al lugar donde ellos habían experimentado lo más amargo que uno puede experimentar, de ver a su maestro, a su líder, a su amigo, morir en la cruz de la peor manera, injustamente, pero todo lo hizo por amor a nosotros. Y lo hizo por amor a ellos. Y es allí, dice la palabra de Dios en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Como decía, Jerusalén puede representar el lugar de temor, Jerusalén puede representar el lugar donde fallaste, Jerusalén puede representar el lugar de pecado, de debilidad, pero el Señor no te condena. Nosotros tendemos a escondernos, tendemos a tapar, y el Señor dice: no, yo quiero limpiarte, yo quiero sanarte, yo quiero perdonarte. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debe haber un reconocimiento, debe haber una exposición al Señor a corazón abierto. Y ellos podrían decir: no, pero yo me quedo acá, estoy piola en este lugar, ya me establecí acá, no voy a volver, ¿no? Siempre vemos las películas, ¿no?, donde el protagonista tiene como un mal recuerdo de un lugar y no quiere volver, pero tiene que volver para enfrentarse a esa situación tan dura, ¿no? Y estos discípulos estaban de esa manera, tenían que volver a Jerusalén, tenían que volver al principio, al lugar donde habían ocurrido los hechos más horribles y más perturbadores para su vida. Pero allí Dios les esperaba con la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo que estará con ustedes para siempre. El Espíritu Santo en griego, parakletos, uno que va al lado del otro para ayudarlo. El Espíritu Santo camina a tu lado para ayudarte. El Espíritu Santo está siempre con nosotros para fortalecernos en el momento más difícil, para fortalecernos en el momento de mayor debilidad, para darnos la fortaleza y la gracia que necesitamos para afrontar los desafíos de la vida. Él está con nosotros, no nos ha dejado huérfanos,
ha enviado el Espíritu Santo. Él está a la diestra del Padre, el Hijo, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Él mora en nosotros. La presencia del Cristo resucitado está en nosotros. Vemos allí versículos 6 y 7. Prioridades del Cristo resucitado. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí vemos las prioridades del Cristo resucitado. Los discípulos estaban allí y le dicen: Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Recuerden que Jesucristo, cuando estaba vivo en su cuerpo de hombre, los judíos creían que Él era el Salvador y iba a luchar a espada contra el Imperio Romano. Israel estaba bajo el poderío del Imperio Romano. Y entonces los discípulos le vuelven a preguntar, dicen: bueno, ahora está con cuerpo glorificado, tiene mucho más poder. Ahora sí lo va a hacer, ahora sí puede hacerlo. Está con un cuerpo con mucho más poder que antes. Y le preguntan nuevamente y le dicen: ¿vas a restaurar el reino a Israel? Y Jesús le dice: a usted no le toca saber esas cosas. ¿Cuántas preocupaciones tenemos nosotros? ¿Y la economía del país? ¿Qué va a ser de mí? Y que el gobierno, los pastores a veces decimos: ¿y cómo vamos a hacer para edificar la iglesia? Y nos preocupamos. Y nuestra mente turbada muchas veces de acá para allá. Y mi familia, ¿y cómo voy a vivir? ¿Y qué voy a estudiar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Con quién me voy a casar? Y tantas cosas. Y Jesús le dice: no les toca saber esas cosas todavía, que solamente el Padre las tiene en sus tiempos. Pero recibiréis, le cambia el tema completamente. A mí no me gustaría esa conversación, ¿no? Porque siempre sacamos del contexto: pero recibiréis poder. Pero está hablando, y los judíos seguían diciendo: vas a restaurar el reino terrenal de Israel, vas a restaurar nuestra nación, vas a hacer que el Imperio Romano nos deje libres nuevamente y que podamos ser una nación libre. Pero Jesucristo había venido para dar libertad en los corazones. Jesucristo había venido para dar libertad del pecado y de la muerte y dar vida eterna. Y ellos no lo comprendían. Y la misión de la iglesia es la gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos. Y entonces Jesús le dice: esas cosas a ustedes todavía no les interesan. ¿Por qué se preocupan por todas estas cosas terrenales? Pero sí les digo una cosa: pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El verdadero enfoque de la iglesia debe ser testigos. Pero vemos que si no tenemos comunión con el Cristo resucitado, no podemos ser testigos, porque ahí Jesús les dice anteriormente, leímos, y les dice: ustedes han visto todas estas cosas. Ellos habían visto sus manos,
Cuando creían que era un fantasma, le dicen, no, pero miren, tráiganme un pedazo de pan que voy a comer. Voy a comer con ustedes. 40 días estuvo con ellos, hablándoles, dándoles instrucciones. Pero la prioridad es la gran comisión. La palabra de Dios dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se secan o se echan en el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Amén. 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 No termina. No, esta es nueva versión, traducción viviente. Pero dice, estas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos. El afán por qué voy a tener, qué no tengo, qué voy a dejar de hacer o no hacer. Pero el Señor pone en prioridad y dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Amén. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesitan, no todo lo que quieren. Todo lo que necesitan. Amén. Porque a veces somos estrafalarios para querer. Dice, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y sí. Sí. Ya hay suficientes problemas hoy para poder afanarme y proyectarme en lo negativo, proyectarme en lo que no tengo. Pero Dios dice, pero recibirán poder. El poder del Espíritu Santo que no se puede comprar. El poder del Espíritu Santo que no se adquiere en ningún supermercado. Que no se adquiere ni aún por mis propios méritos, sino por la gracia de Dios. Es algo que viene del cielo. Es el poder de Dios invirtiendo mi vida, llenando mi corazón, dándome la fortaleza. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. 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 Y vemos ahí, dice también la palabra de Dios, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ese es el enfoque del cristiano. Recibir poder, no para que me agarre la chiripiorca o que me caiga y me ría todo el tiempo. Son manifestaciones, son válidas, sí. Pero el propósito del llenamiento del Espíritu Santo es que mi vida sea transformada por Dios. Y por ende, mi vida transformada por Dios va a llevar a otros a Cristo. Y debemos tener comunión con Dios, porque si no, no tengo experiencias. Si no tengo experiencias con Dios, ¿qué voy a decir? Estos discípulos lo habían visto resucitado, habían visto sus agujeros en las manos, habían visto cómo
con un cuerpo glorificado, traspasaba las paredes, comía con ellos, estaban allí en comunión. Debemos tener comunión con el Cristo resucitado. Y el cuarto dice, consecuencias del cumplimiento de la promesa. Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recordemos en el capítulo anterior que ya se habían juntado en el aposento alto y estaban orando, aún estaba la madre de Jesús, estaban todos allí, más o menos 120, estaban orando y clamando, esperando lo que Jesucristo le había prometido, la promesa del Padre. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿No? Fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Lo segundo es que había como una cierta confusión. Había personas que estaban confundidas y decían, ¿qué es esto que está pasando? Había otros que se burlaban y dicen, estos están borrachos, mirá lo que hacen. Pero no podían creerlo porque en esa fiesta dice que estaban gente de todo el mundo conocido, de todos los lugares, y oían hablar a los judíos en sus propios idiomas. Y entonces decían, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Otros decían, estos están borrachos porque están hablando en algo raro, no entendemos nada, ¿no? Pero vemos allí la palabra de Dios. Versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Vemos que se había como despertado algo bastante loco a nivel humano. Todos empezaron a hablar en lenguas, habían sido llenos del Espíritu Santo. Algunos decían, estos están locos, están borrachos. Los otros decían, ¿qué es esto que está pasando? Pero vemos que Dios puede manifestarse de esa manera, pero el apóstol Pedro lo explica, le dice, esto no es borrachera, esto es el Espíritu Santo de Dios, es la promesa del Padre. Y dice allí, comenzando su sermón, dice, poniéndose en pie. Y en esta hora te quiero decir que nos tenemos como iglesia que poner de pie. Amén. Amén. Quizás estamos caídos, cabizbajos, estamos con nuestro ánimo por el suelo. El Señor te dice, tenés que ponerte de pie. Dice, y poniéndose en pie, Pedro, que era el más temeroso, el que lo negó 3 veces al Señor para salvar su propia vida, ahora lleno del Espíritu Santo, se puso en pie. Y dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Yo soy cristiano, a veces y Cristo, ¿cómo es eso de Cristo? La verdad que no sé mucho. Después te manda un pastor, alguien que te explique algo, pero yo no voy mucho. Alzó la voz. Iglesia, tenés que alzar la voz y proclamar al Dios grandioso que tenés. Amén. Dice, levantándose, alzó la voz y les habló. Si no hablamos, si no predicamos, nadie se va a salvar. Pero si estamos caídos pensando en mis propios problemas y Jesús le dijo, a ustedes no les toca saber esas cosas. No se preocupen por eso. Pongan la mirada en las cosas de arriba. No sé cuánto durará tu proceso. Lo que sé es que vas a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y dice allí, en las consecuencias, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tiempo de milagros, señales, prodigios hechas por los apóstoles y por la iglesia. Amén. Por las personas llenas del Espíritu Santo. La consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo es que se van a producir milagros. Amén. Ay, yo no me animo a orar porque si oro por la persona y no pasa nada, me da vergüenza, me voy a quedar mal. No, vamos a ir con la autoridad de Cristo, lleno del Espíritu Santo, la convicción de Dios en nuestro corazón, y Dios se va a manifestar. Amén. 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 Y dice allí, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Amén. Tenían comunión y tenían en común todas las cosas. Hablamos la semana pasada. ¿Sabemos qué le pasa a nuestro hermano que está a nuestro lado? ¿Qué situación está viviendo? A veces nos cuesta abrirnos, pero a veces pasamos desapercibidos a personas. Quizás ni un hola, ni un chau, ni un abrazo, ni nada.
Estos estaban llenos del Espíritu Santo y tenían en común todas las cosas. Se ayudaban mutuamente, tenían un mismo pensar. Vamos a predicar, y iban todos para allá a predicar. Vamos acá y lo hacemos. Determinación, iglesia. Ay, no, yo no puedo porque mi horario es de acá de tanto a tanto, entonces no cuenten conmigo. No, yo tengo que hacer tal cosa, y yo esto y aquello, y desaparecemos todos. Determinación. Tenían en común todas las cosas. Se prestaban, se ayudaban. Y vemos allí, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La perseverancia, unánimes, no amontonados, sino unánimes, con un mismo pensar y un mismo sentir. La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Amén. El que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se entregó por nosotros. Y vemos ahí, y perseverando unánimes cada día en el templo, y no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Y si vemos un hermano que no se está congregando, le mandamos un mensajito, o lo pasamos a buscar. Hacemos un esfuerzo, un paso más. Pero dice, todos juntos unánimes, perseverando en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ahí compartían lo mucho y lo poco que tenían. Compartían, comían con alegría y sencillez de corazón. Y dice la palabra de Dios, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahí está el testimonio, ¿no? Teniendo favor con todo el pueblo. A veces los cristianos somos los que menos queremos trabajar, los que menos queremos esforzarnos en un lugar. Pero no saben cómo oro y cómo leo la Biblia. Debemos tener favor con todo el pueblo. Y la misión de la iglesia, el trabajo de la iglesia, a través quizás del comedor, del roperito, lo hacemos y trabajamos articuladamente quizás con el municipio, trabajamos con radios, trabajamos con un montón de entidades, porque debemos dar el ejemplo. Y el pueblo tiene favor, porque cuando hay algo nos llaman y dicen, tenemos algo para dar, porque sabemos que ustedes tienen un comedor, porque sabemos que ustedes ayudan. Ya llaman, ya saben, porque debemos tener favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el resultado de todo esto, ¿no? De las maravillas y las señales, de estar siempre juntos y tener todas las cosas en común. Dice, versículo 45, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No estamos hablando de eso, de decir, bueno, ahora vendamos todo, pero sí ver la necesidad. Que la iglesia, que nuestra familia no pase necesidad. Que podamos ayudarnos unos a otros. Amén. Amén. Y ahí dice,
y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ayudar, colaborar, no solamente en lo material, sino también ayudar para venir a orar, para clamar a Dios, incentivar a aprender la palabra de Dios con los seminarios, incentivar a congregarnos en otras reuniones que no son la del domingo, quizás en una del viernes para orar, el miércoles el discipulado, incentivarnos entre todos para poder llegar a la unidad. Y en la unidad hay poder. Pero necesitamos del Espíritu Santo para que todo esto pueda ser una realidad. Y por ende, consecuencia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque nosotros no salvamos a nadie. Nuestra responsabilidad es dar el mensaje, es levantarnos, alzar la voz y hablar lo que Cristo hizo por la humanidad. Amén. Y el Espíritu Santo va a trabajar en los corazones y los va a traer a su presencia. Amén. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí me van a ser testigos. Pero vuelvan a Jerusalén. Y quizás estás en Jerusalén, en tu Jerusalén, o no querés volver a tu Jerusalén porque es el lugar donde tenés malos recuerdos, donde fallaste, donde sabés que estás fallando. Y para llenarnos del Espíritu Santo debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Para poder llenarnos de Dios debemos vaciarnos de nosotros mismos, para que nuestra vida pueda cambiar radicalmente, porque hay pecados ocultos y pequeñas zorras que nosotros decimos, bueno, esto lo hago, digo malas palabras en mi casa, bueno, es lo mismo, no pasa nada, ¿qué va a pasar por hacer eso? O hago esto o aquello, o quizás estoy con una adicción al alcohol o a la droga, o adicción a la pornografía. Y decimos, bueno, pero esto no lo sabe nadie, no importa, lo cubro. Total, no pasa nada. Sí pasa que no podés vivir la vida en plenitud del Espíritu Santo que te quiere dar. Vaciarte de vos mismo, del ego, vaciarte del orgullo, vaciarte del chisme, vaciarte de todo. Y en esta noche poder recibir el poder y la plenitud del poder del Espíritu Santo, que es la vida de Jesucristo resucitado. Para predicar el perdón y el arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. Así que en esta hora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros, que podamos ser investidos de lo alto. Amén. Así que vamos a estar orando mientras viene Gustavo. Y vamos a estar pidiendo al Señor su gracia. Vamos a estar pidiéndole de Él. Dice la palabra de Dios allí también en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. La promesa del Padre es para todos.
No solamente para vos, es para las próximas generaciones. Amén. Amén. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Te incomoda un momento y vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesús,